Bueno, Robert, tengo acá 4 recortes de los diarios de Asunción, de ABC, Última Hora, sobre la presentación que hicieron ustedes al Parlamento Europeo. Pero quiero, o sea, obviamente yo tengo una idea, pero me gustaría que vos mismo puedas explicar un poco. Obviamente yo después te voy a plantear algunas cuestiones que me parecen importantes. Como que, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, básicamente, Enrique, lo que tenemos que entender es que el sistema jurídico político vigente establece muchos canales de, vamos a llamarle, de amplificación de voces cuando se ven afectados elementos que tienen que ver con el núcleo duro de la democracia. En el caso concreto, la expulsión arbitraria de una parlamentaria, que además fue la más votada por fuera de los partidos tradicionales, afectó una serie de principios de orden jurídico, político, democrático, entre ellos, por ejemplo, la soberanía popular. O sea, no se escuchó la voz de más de 100.000 votantes que respaldaron esa banca, la composición del Parlamento, que fue alterada de manera irregular, y una serie de garantías, derechos y libertades que tienen que ver con el ejercicio de una función política. Entonces el sistema contempla muchas válvulas de escape, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Entonces lo que se hizo fue simplemente involucrarle a estas instancias internacionales, y en realidad Katia no presentó ningún recurso técnicamente, sino que proactivamente estamentos de orden supranacional se están involucrando o se están interesando en el tema, en la inteligencia de que aquí hubo, repito, una afectación ilegítima, una afectación irregular de cimientos y pilares de la democracia constitucional. Robert, la parte, bueno, vamos ya a tonguearnos de entrada. Por supuesto, bueno, claro. A ver, vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de ustedes con respecto a lo que se hizo a Katia, y no voy a dejar de estar. Yo creo que esto se tiene que revertir, porque efectivamente, estimado mío, y la razón por la que yo estoy puteando tanto sobre el tema de Lalo Gómez es que la voluntad del pueblo tiene que ser protegida, estimado mío, en cualquier circunstancia, y por supuesto que en la de Katia también. Ahora, la cuestión que yo te planteo es una cuestión de proyección de imagen en primer lugar, pero en segundo lugar, de potencial, estoy tratando de buscar las palabras, de potencial daño a nuestro sistema institucional. Y voy a la cuestión primera, el tema de la imagen. ¿Quién lo que les dijo a ustedes, mi querido Robert, que la Unión Europea representa la democracia? ¿De dónde sale esta, perdón, voy a usar la calificación y debatamos, ¿verdad? ¿De dónde sale la falsa idea de que la Unión Europea es una democracia que defienda a la democracia? Perdón, eso es falso. Te escucho atentamente. Sí. No, en realidad, yo creo que no hay que plantear las cosas en el debate democrático en términos de bueno o malo, verdadero o falso, porque eso genera una reducción maniquea que para mi gusto impide que la ciudadanía crítica pueda tener una mirada más amplia respecto al cuadro. Digamos que tu posición, que es absolutamente legítima, absolutamente atendible, desata uno de los grandes temas que son de permanente y eterno debate dentro de las cuestiones propias de la democracia constitucional. Vivir en democracia implica, Enrique, administrar permanentemente tensiones que tienen que ver con ideas contrapuestas. Un ejemplo, no me quiero extender mucho por razones de tiempo, pero los mismos términos democracia y constitucional son dos vocablos que paradójicamente son contrapuestos, o sea, están en tensión permanente, sí, porque la democracia, digamos, es una suerte de acelerador porque se para con intensidad en el componente político de la ecuación, mientras que la Constitución es una suerte de embrague, de regulador, de freno, si se quiere, al ímpetu de la democracia, porque sirve justamente para regular y para limitar la intensidad de la democracia. Entonces, esas tensiones se multiplican en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso, al mismo tiempo que resulta una cuestión muy problemática, es el principal prodigio de la democracia. Todas las ideas tienen cabida, izquierda, derecha, partidarios del libre mercado, del intervencionismo, etc. Bueno, ¿qué pasa con este tema que muy bien estás instalando? Digamos que tu crítica,
que repito, es validable perfectamente, reposa en una concepción tradicional de la soberanía. La soberanía tradicional, no quiero hacer clase de historia porque no hay en este momento tiempo. No, pero a mí lo que me gusta, concreto, a mí lo que me gusta, y quiero hacer una aclaración nomás, pero yo sé que vos sabés, pero una aclaración. A mí lo que me gusta hablar contigo, Robert, es que podemos usar, digamos, unos instrumentos conceptuales que permiten que la gente realmente tome ilustración. Así que no te vayas a preocupar, quede tranquilo. Te agradezco. No, decía que el concepto de soberanía, que es propio de la concepción del Estado moderno, nace, trazo de brocha gorda, más o menos a partir de la Revolución Francesa, es decir, enfrentando el modelo de Estado feudal. En un momento dado, el Estado soberano le dice a los señores feudales, no, a partir de ahora tenemos que manejarnos en este marco, y en este marco funciona sobre determinadas reglas. Y en términos gráficos y sintéticos, esa regla implicaba que en el ámbito territorial y en el ámbito político el Estado estaba blindado, era soberano absoluto y no admitía injerencias e intervenciones foráneas. Básicamente, de manera deliberada o tal vez intuitiva, la posición que vos planteás sobre la mesa, que repito, es absolutamente legítima, reposa sobre ese ideal regulativo de la soberanía. Pero frente a eso, Enrique, por diversas razones, y esto está plasmado en textos constitucionales, a partir de la última ola reformista que vivió América Latina, que empezó en el año 1988 en Brasil, 91 en Colombia, 92 en Paraguay, 93 en Perú, 94 en Argentina, cambia el concepto de soberanía. Y los estados, porque esta no es una posición mía o de Katia o de quienes defendemos esta concepción, es una concepción normativa. Los estados, sin que nadie les ponga una pistola en la cabeza, deciden libre y soberanamente conceder ciertos ámbitos de soberanía tradicional en pos de un esquema de relacionamiento supranacional. Y ese esquema supranacional tiene componentes políticos, jurídicos y económicos. En lo jurídico, nuestra Constitución, el Estado paraguayo, nos guste o no nos guste, en su artículo 145, realiza esa concesión soberana y admite la vigencia de un orden supranacional. En lo político, no solamente desde el año 1948 en adelante que nos sumamos a la ONU, sino que sobre todo a partir del 11 de septiembre del año 2001, el Día de las Torres Gemelas, ocurrió otro gran hito en términos de concesión de soberanía, digamos, que más allá que nos guste o no, los estados lo hicieron libre y voluntariamente, y se firmó la Carta, la Carta Democrática, ¿verdad? La Carta Democrática que rige en América Latina a partir de una, repito, decisión soberana que tomó la OEA. Y esa Carta Democrática, Enrique, permite perfectamente, voy a decirlo y te va a gustar este término, pero yo no lo uso peyorativamente, una suerte de tutela supranacional cuando componentes de la democracia se ven afectados. Así es que simplemente aquí hay dos posiciones en conflicto, la tuya, digamos, soberanía tradicional, la de la Constitución paraguaya, que es también la mía, la soberanía moderna. Perfecto. Ahora un ratito yo, pero bien. No, primero, yo acepto absolutamente como recurso político en el mundo de hoy la idea que vos señalaste al principio de canales amplificadores. Y yo no estoy discutiendo, Robert, el derecho tuyo de Katia, mío o de cualquiera, de irme, por ejemplo, al Parlamento Europeo, al Parlamento Norteamericano o a Rusia a decir lo que me parece que tiene que ser amplificado. Yo no estoy discutiendo eso. Ahora, estoy discutiendo esto que vos acabas de señalar. Y es, ¿estamos de acuerdo con un orden en el que hay cesiones parciales de soberanía? Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo paraguayo, reunido en convención constituyente, resolvió que este iba a ser nuestro dispositivo. Ahora, ¿dónde hacemos la cesión? Esa es la pregunta clave para mí de este debate, ¿verdad? Y esta cesión, estimadas amigas y amigos, no se hace en cualquier parte. Se hace en los órganos multilaterales donde Paraguay está representado en condiciones de igualdad y en ninguna otra parte. Es decir, la ONU, sí, la ONU sí. La Organización de Estados Americanos, sí, totalmente sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, totalmente sí. No hay nada que discutir al respecto. No sé, es que eventualmente otro, no sé, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Heredia, todo eso. Ahora, el Parlamento Europeo no es una de esas instituciones. Es decir, como canal de amplificación, sí, pero acá tenemos un problema. Y es, si yo me voy a Corea del Norte, Robert, a decir, don Kim Jong-un, defenderme nada porque están violando mi derecho democrático en Paraguay, con justa razón, mucha gente va a decir, ¿qué te pasa, loco? ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros acá todavía no tenemos, creo yo, suficientemente informado el proceso político de la Unión Europea. Y ese proceso no es democrático. Es más, no solo no es democrático, es antidemocrático, está involucionando. Es decir, el Tratado de Lisboa no es un acuerdo para la expansión de los derechos democráticos, es un acuerdo para la restricción de los derechos democráticos. ¿Y cómo sabemos esto? A ciencia cierta, por una sencilla razón. Y termino para que vos puedas. El Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Cero. No quiero que me crean a mí, como siempre les digo, entren ustedes, Unión Europea, legislativo, y ahí sale el resumen del Parlamento, y ahí dice, no tiene iniciativa legislativa el Parlamento Europeo. ¿Y esto qué significa, Robert? Que el Parlamento Europeo es un adorno. ¿Cómo se gobierna Europa? Europa se gobierna con un colegiado que no elige el pueblo. No elige el pueblo. Ahora fue elegida la señora Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea sin ningún solo voto. Ni uno. Entonces, y todos los comisarios y la misma cosa, que son los ministros. Entonces, cuando vos me decís, yo me voy a que la Unión Europea me tutele democráticamente, por usar un poco un término tuyo, yo digo, perdón, Robert, no es correcto. No es correcto porque la Unión Europea no es una democracia. Es como Cuba o como Corea del Norte. O sea, todavía no están matando gente en campo de concentración, pero no va a tardar. Sí, a ver, insisto, yo creo que, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el control ciudadano en todos los niveles es muy importante. Y de ahí que tus cuestionamientos sean claves, Enrique, porque ayuda, sin lugar a dudas, a mantener a raya a quienes ejercen el poder en cualquier esfera. Así que en ese sentido es demasiado importante formular las críticas. Ahora bien, yo tengo para mí, y esto no es un invento mío, sino que, como vos decís, hay que mirar los instrumentos normativos que rigen. Las Naciones Unidas tienen una serie de ramificaciones estamentales que fueron pensadas, Enrique, contrariamente a lo que estás señalando, precisamente para capitalizar experiencias nefastas. Y fue esa concepción de la soberanía absoluta la que permitió que el nazismo y el fascismo en Alemania y en Italia respectivamente avanzaran permanentemente poniendo filtros y poniendo límites e impidiendo que se realice una suerte de control entre pares. A partir de esa nefasta experiencia es que las Naciones Unidas, de vuelta, nos guste o no nos guste, establece mecanismos que son siempre perfectibles y siempre revisables, pero que permiten el involucramiento legítimo. No siempre se ejerce legítimamente, pero no es ilegítimo en principio esa intromisión que, repito, puede estar legitimada, y eso para medir el grado de legitimidad hay que analizar siempre cada caso concreto y no solamente en abstracto, pues en abstracto todos tenemos razón. Entonces en cada caso concreto se pueden permitir estas invasiones que son parte, repito, de las concesiones voluntarias y libres que hicimos los estados. Y en ese sentido, acá es importante entender que Katia no está pidiendo ninguna tutela a nivel internacional.
La tutela que nosotros estamos solicitando en términos jurídicos se realizó aquí en Paraguay porque tenemos... Exactamente. Y vamos a hablar de eso enseguida. Correcto, porque tenemos que agotar las instancias internacionales. Lo que está pasando es que de motu propio se están involucrando otros actores porque Paraguay fue recientemente epicentro de una interesante convención internacional y bueno, y ahí saltó el tema. Y saltó porque hay atribuciones que tienen los comisionados, los parlamentarios, los representantes, que así como van a controlar elecciones, están permanentemente tratando de coadyuvar con darle a la democracia un perfil más robusto. Y hay varias concepciones, así como hablábamos del ideal regulativo de la soberanía, donde podemos pensar en diversos modelos, la democracia también admite muchos ideales regulativos, Enrique. Cuento corto es el siguiente para que la ciudadanía entienda. Si estamos en una reunión de 10 personas, para hablar en un marco reducido, donde 9 fuman y una persona no fuma, y se establece y el no fumador objeta que los 9 restantes estén fumando. Si seguimos fumando o no se puede dirimir de muchas maneras democráticas. Una sería, por ejemplo, elegir un delegado. Enrique, elegimos un delegado y Enrique resuelve si se fuma o no se fuma. Eso se llama democracia representativa. Sí. Enrique nos representa. Así entonces mismo delegamos en alguna medida la decisión soberana en tu persona. Otro ideal regulativo de la misma situación podría ser que uno diga, no, para darle un poquito más de fuerza a la decisión que tomemos, no elijamos un delegado, sino que participemos todos en una urna habilitada para el efecto y veamos si se fuma o no se fuma. Habrá 10 votos en la urna y es dable presumir que 9 votos dirán seguimos fumando y 1 no. El resultado es el mismo que el anterior. Enrique como fumador dijo sigamos fumando, en este caso todos decimos 9-1 sigamos fumando. Pero hay un tercer ideal regulativo que permite la posibilidad de escucharnos entre los 10 antes de tomar una decisión. Y a lo mejor el no fumador dice, mi objeción tiene que ver con que me acabo de hacer un trasplante del pulmón y me encantaría participar con ustedes, pero estoy corriendo riesgo de vida si es que se fuma en el área. Y esa información puede eventualmente perfilar la decisión final de una manera distinta. Eso se llama democracia deliberativa. Esto es Habermas, esto es Carlos Santiago Nino y otros. Entonces, los 3 ideales son igualmente democráticos, pero todos tienen la misma intensidad. Esto nomás es lo que pasa en casos como lo que vos llamás intervencionismo ilegítimo de órganos internacionales. Porque no hay, es simplemente un ideal regulativo que está en la norma que elige un camino tan democrático como el que vos estás defendiendo. A ver, conceptualmente, Robert, fíjate lo que te voy a decir. Conceptualmente, yo no hago ninguna objeción a la decisión que tomó el pueblo paraguayo en la Constituyente del 92 de hacer esta sesión. Yo no objeto eso, ni jamás me escucharon objetar eso. No, y por eso te dije, acá tenemos órganos que son obviamente reconocidos por el orden constitucional paraguayo como parte de un ordenamiento supranacional, que creo que es la palabra que usa la Constitución. ONU, OEA, Comisión Interamericana, etc. Ahora, la intervención, primera cuestión es, lo que pasa es que la Unión Europea no es esto. La Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea es un país. En consecuencia, no es que un órgano multilateral, como puede ser la OEA con su Carta Democrática, viene y dice, chicos, ustedes están jodiendo, que es lo que nos hicieron en 2012, como recordarás. Sino que es como que vayamos nosotros a pedirle ahora voy a ponerte un país para que nadie se enoje, a República Centroafricana, que venga y nos diseñe el mecanismo. Yo quiero aclarar, porque el pelotudaje bravío está hoy el pelotudaje bravío está como que enardecido conmigo. Entonces, para ellos, mi querido Robert, aclaro que empecé el programa diciendo que yo creo que Katia tiene derecho a ser repuesta en el Senado y que fue objeto de un golpe ilegal, inconstitucional. ¿Está claro, señores del pelotudaje? Bueno, perdón por esta pequeña digresión. Entonces, retomando el hilo ahí, lo que ocurre, mi querido Robert, es que esta entidad a la que se le llamó, o a la que ustedes fueron a pedir, digamos, canal de amplificación, no
es democrática. Pero ¿por qué yo te digo que no es democrática? Yo te estoy hablando porque estoy caliente. No. No es democrática porque el Poder Ejecutivo de la Unión Europea reúne todo el poder y el Poder Legislativo es un adorno. Y eso, estimado amigo, yo no quiero que me crean a mí, está en el Tratado de Lisboa. ¿Ok? En consecuencia, la Unión Europea no es una democracia. Lo siento, no lo es. Pero además, y una última cuestión. La Unión Europea y el Parlamento Europeo tiene, mi querido Robert, actitudes ya francas y completamente antidemocráticas, que yo te voy a enumerar enseguida, porque quiero que la gente escuche. Por eso nomás es que yo digo, vamos a recurrir a la ONU, vamos a recurrir a la OEA, a la Corte Interamericana, a los mecanismos adecuados, pero el Parlamento Europeo no es uno de ellos. Ese es mi punto. Sí, está bien. A ver, pero de vuelta, nos guste o no nos guste, el contrapunto a tu posición tiene un ropaje normativo intenso, que por supuesto aquí le cansaríamos si es que estamos enumerando leyes, decretos, tratados, etc. Y respecto a tu objeción democrática hacia el diseño de la Unión Europea, eso como mínimo hay que matizarlo, Enrique, porque, digamos, puede ser que en su estructura y en su conformación la Unión Europea podía haber explorado caminos más democráticos internamente. Pero frente a eso no es menos cierto que todo lo que hoy se conoce como Unión Europea ha sido permanentemente validado en las urnas, por plebiscitos, por votaciones, por convocatorias. De hecho, el Brexit es el ejemplo contrario, digamos. Ellos entendieron que eso ya no cumplía sus funciones o estaban disconformes y votaron para salir, de la misma manera que se votó para entrar. Entonces ahí hubo, en el ejemplo que puse anteriormente en los pequeños escenarios, hubo una suerte de democracia delegativa. Sí. Se eligieron determinados órganos de funcionamiento y eso fue respaldado por el voto popular. Así es que puede no gustarnos el ideal regulativo que eligieron, pero tratarle antidemocrático me parece exagerado en el contexto en el que estamos conversando. Sobre todo considerando, Enrique, repito, que son temas muy complejos naturalmente y a veces nosotros utilizamos un vocablo democracia para referirnos a demasiados fenómenos que están englobados dentro de la democracia, porque en la democracia tenemos voluntad popular, al mismo tiempo tenemos respeto a las minorías, al mismo tiempo tenemos límites a la soberanía, tenemos concesiones, o sea, es un combo de una complejidad importante. Entonces, descalificar a la democracia en sí repito, porque existen cuestionamientos legítimos a los ideales regulativos elegidos, me parece un tanto exagerado. Yo creo que el debate no sale del marco democrático independientemente de las objeciones que podamos tener.